Cuando se trata de cuestiones complejas con múltiples variables, rara vez hay una respuesta clara como buena o mala, esto o aquello, correcto o incorrecto, y así sucesivamente. Sin embargo, incluso en situaciones donde no pensamos de manera unilateral, a menudo buscamos llegar a determinaciones claras y únicas sobre ideas y creencias. Ya sea que esto esté influenciado por la naturaleza, la cultura o ambas, el resultado, particularmente en el mundo moderno, es que nos vemos constantemente obligados a elegir una cosa sobre otra, capitalismo versus socialismo, liberal versus conservador, masculinidad versus feminidad, emoción versus razón. Pero, ¿qué nos impide comprender esta forma de pensar? ¿Cuál es el propósito de una verdad absoluta y clara, unilateral, que nos impide entender mejor las cosas más complejas? Existe una naturaleza defectuosa en este tipo de pensamiento binario hiperracional que a menudo no reconocemos. En lugar de solo razón, claridad y verdad, ¿qué pasaría si intentáramos pensar de manera más modesta y fluida? Hay formas mucho más sutiles y matizadas de evaluar y comprender ideas, lenguaje, significado y la propia naturaleza de la realidad, que es exactamente de lo que trata la filosofía. No siempre existen formas verdaderas de las cosas, a menudo hay matices más allá de las apariencias que también deben privilegiarse, tal vez incluso por encima de las apariencias. Existe una tendencia fundamental en el pensamiento general a pensar en términos de oposiciones binarias, donde una idea siempre es más valiosa que su opuesta. Esta forma de pensar a menudo puede ser deficiente y restrictiva. Por lo tanto, el objetivo de este vídeo es ampliar esta forma de pensar, reduciendo la lealtad y el apego a una sola idea, y en su lugar, impulsando a alguien a considerar seriamente ideas aparentemente opuestas. Por cada idea o punto de vista que favorecemos, hay valor y necesidad en su opuesto. Tomemos como ejemplo casos muy rudimentarios de luz y oscuridad, sonido y silencio, bien y neutral. En cada uno de estos casos, necesitas el opuesto para entender el significado de uno u otro, porque siempre hay rastros del otro en el significado de los opuestos. En última instancia, no existen soluciones simples para la vida ni para los problemas y cuestiones que surgen en ella. La creencia errónea de que las hay solo nos lleva a aferrarnos y defender ideas con gran resistencia, perdiendo el valor potencial y los conocimientos de sus contrapartes. De hecho, muchas de las ideas y creencias originadas en la mente humana son profundamente defectuosas, pero, al mismo tiempo, la mayoría de las ideas y creencias ofrecen algo, algún valor, algún conocimiento, algún contexto. Explorar el conflicto de ideas y la necesidad de su tensión nos inspira a mostrar una especie de modestia intelectual, humildad y paciencia, y más aún, nos hace mejores personas, probablemente más inteligentes y maduras. Ahora, pensando en cómo aclarar cómo funciona esta idea, describiré los niveles de pensamiento, desde los más simples hasta los más complejos. Recuerda que todos estos tipos de pensamientos pasan por nuestra mente a diario y los usamos para evaluar y tomar decisiones en nuestra vida. Así que, cuanto mejor entiendas y domines este tema, mayor será tu crecimiento personal. Vamos. Nivel de pensamiento binario. Este concepto se refiere a una forma de razonamiento que categoriza experiencias y conceptos de manera estrictamente dualista, en dos opuestos. Es la forma más básica, como se describió antes. En este tipo de pensamiento, el mundo se percibe e interpreta en términos de pares de opuestos, como sí y no, blanco y negro, bueno o malo. Este modelo de pensamiento se considera simple y carente de matices, representando un enfoque fundamental para entender la realidad. Curiosamente, el pensamiento binario no es exclusivo de los humanos, también se observa en el reino animal. Muchos animales tienen la capacidad de tomar decisiones basadas en evaluaciones binarias simples, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan su supervivencia y bienestar. Por ejemplo, un animal puede decidir acercarse o evitar una situación según si percibe algo como amenazante o no. Sin embargo, aunque este enfoque binario puede ser efectivo en situaciones de supervivencia y en contextos donde se necesitan decisiones rápidas y claras, tiene sus limitaciones cuando se aplica a situaciones más complejas, especialmente aquellas que involucran contextos sociales, emocionales y éticos humanos. El pensamiento binario tiende a pasar por alto los matices y la complejidad inherente a la mayoría de las situaciones. Por ejemplo, al categorizar algo estrictamente como bueno o malo, el pensamiento binario no reconoce que muchos aspectos de la vida incorporan elementos de ambos. Además, esta forma de pensar puede llevar a juicios y decisiones apresuradas que no consideran todas las variables relevantes. En la realidad humana, donde los escenarios suelen estar cargados de múltiples variables interconectadas, a menudo se necesita un enfoque más matizado y menos binario para comprender y responder adecuadamente.
Por lo tanto, aunque el pensamiento binario es una herramienta cognitiva fundamental y útil, representa solo un nivel muy básico de pensamiento y debe equilibrarse con enfoques más complejos para navegar eficazmente el complejo mundo en el que vivimos. Nivel de pensamiento de escala. Este nivel representa una evolución significativa respecto al pensamiento binario. En esta etapa, entramos en el ámbito de los matices, donde se reconocen y evalúan las sutilezas dentro de un solo tema. Este nivel de pensamiento es más complejo y refleja una capacidad que distingue a los humanos de otros animales, ya que requiere un mayor grado de razonamiento y una conciencia avanzada. A diferencia del pensamiento binario, que categoriza las cosas de manera estrictamente dualista, el pensamiento de escala permite una evaluación más matizada. Aquí reconocemos que un tema o situación puede tener muchas capas y que diferentes aspectos pueden coexistir, a menudo de manera contradictoria o complementaria. Por ejemplo, en lugar de juzgar algo como simplemente bueno o malo, consideramos el grado en que algo puede ser beneficioso o perjudicial en diferentes contextos o para diferentes personas. Este tipo de pensamiento es especialmente importante en situaciones donde rara vez hay respuestas absolutas o soluciones claras. Nos permite evaluar las situaciones con mayor profundidad, considerando una gama de factores que pueden influir en un resultado o decisión. También nos ayuda a entender que nuestras propias perspectivas pueden ser limitadas y que diferentes puntos de vista pueden ofrecer valiosos conocimientos. Además, está relacionado con niveles de preferencia, no solo con una evaluación binaria de bueno o malo. Por ejemplo, podemos preferir una opción sobre otra en función de una serie de criterios que van más allá de una simple evaluación positiva o negativa. Este enfoque nos permite tomar decisiones más informadas y matizadas, teniendo en cuenta una gama más amplia de factores y consecuencias potenciales. En resumen, pensar en una escala es una herramienta mental crucial para navegar un mundo complejo y multifacético. Nos permite ir más allá de las simplificaciones y abrazar la complejidad, ofreciendo un camino hacia decisiones más reflexivas y una comprensión más profunda de las situaciones y las personas que nos rodean. Este nivel de pensamiento no solo es una habilidad cognitiva superior, sino también una práctica esencial para el crecimiento personal y la comprensión interpersonal. Nivel de pensamiento como gráfico bidimensional, similar a una curva de campana cuando se compara con las matemáticas, los niveles de pensamiento pueden visualizarse como un gráfico bidimensional. Esta representación es una forma eficaz de entender cómo varían nuestros pensamientos según el momento y la perspectiva. Imagina un eje horizontal que representa la intensidad o calidad del pensamiento, que va de bueno a malo. En el eje vertical, tenemos la probabilidad o frecuencia de ese pensamiento, que va de baja a alta. Cuando trazamos nuestros pensamientos en este gráfico, obtenemos una curva que puede adoptar varias formas dependiendo de las circunstancias. Nivel de pensamiento tridimensional. Cuando consideramos la interacción simultánea de tres variables que trabajan en sinergia, el pensamiento puede compararse con un gráfico tridimensional. Esta representación agrega una complejidad considerable a la forma en que evaluamos y tomamos decisiones en nuestras vidas, y requiere una mayor capacidad de inteligencia para dominar y comprender. Por lo tanto, el pensamiento tridimensional implica el análisis simultáneo de tres variables interconectadas y representa un nivel más avanzado de complejidad cognitiva. Dominar el arte de equilibrar estas variables en diferentes contextos de la vida requiere inteligencia, adaptabilidad y la capacidad de tomar decisiones informadas que promuevan el bienestar y el éxito a largo plazo. Nivel de pensamiento multivariable. Los niveles de pensamiento pueden tomar muchas formas y grados de complejidad, y uno de los niveles más intrigantes es pensar en la cantidad correcta de múltiples variables. En este nivel, nos enfrentamos a situaciones donde necesitamos equilibrar y tomar decisiones basadas en varias variables, pero la lógica pura a menudo no es suficiente para explicar nuestras elecciones. Esto es similar a la intuición y las emociones, ya que es difícil verbalizar las razones subyacentes a nuestras conclusiones. Imagina un ejemplo sencillo: elegir un amigo con quien pasar tiempo. Puedes tener varias variables en mente, como afinidad, proximidad geográfica, intereses comunes, disponibilidad de tiempo, etc. Sin embargo, en muchas situaciones, la decisión final no puede explicarse completamente mediante un análisis racional de estas variables. En cambio, puedes sentir intuitivamente cuál es el amigo adecuado para ese momento, incluso si no puedes explicar del todo por qué. Esto se debe a que pensar en la cantidad correcta de múltiples variables implica una combinación compleja de factores subjetivos y emocionales. Puede estar influenciado por experiencias pasadas, impresiones subconscientes e incluso intuiciones personales que no se pueden expresar fácilmente con palabras.
Es un proceso que ocurre profundamente en nuestro subconsciente y está moldeado por nuestra historia de vida, valores y emociones. Otro ejemplo común de este tipo de pensamiento ocurre en el arte y la creatividad. Un pintor, al crear una obra de arte, puede decidir intuitivamente qué paleta de colores usar, cómo distribuir el espacio en el lienzo y qué estilo aplicar. Estas decisiones a menudo trascienden la lógica pura y son guiadas por un sentido de armonía y estética que es difícil de explicar en términos racionales. La capacidad de utilizar este nivel de pensamiento es valiosa en muchos aspectos de la vida, especialmente al tomar decisiones complejas que involucran múltiples variables e incertidumbres. Sin embargo, también es un aspecto cognitivo que puede ser difícil de mejorar, ya que no puede desglosarse completamente en pasos lógicos. En su lugar, implica confiar en nuestra intuición y en las sensaciones que surgen de nuestra experiencia acumulada y comprensión personal. En resumen, el nivel de pensamiento sobre la cantidad correcta de múltiples variables es un aspecto fascinante de la mente humana. Se asemeja a la intuición y las emociones porque a menudo no puede explicarse completamente mediante la lógica. Es un tipo de pensamiento que surge de nuestra experiencia subconsciente y comprensión, y es valioso para tomar decisiones complejas y crear resultados significativos en diversas áreas de la vida. Al desarrollar estos diferentes niveles de pensamiento, nos empoderamos para lidiar con la complejidad y la ambigüedad inherentes al mundo. Este enfoque multifacético enriquece nuestra comprensión, promueve la empatía y nos abre a diversas perspectivas. En última instancia, reconocer que todas las ideas y creencias son imperfectas, pero también ofrecen valor, nos libera de la necesidad de buscar verdades absolutas. En su lugar, nos centramos en comprender mejor las complejidades y las interconexiones del mundo, siempre dispuestos a aprender, crecer y adaptar nuestras opiniones a medida que adquirimos nueva información y experiencias. Este enfoque más abierto y reflexivo de la realidad nos guía hacia una mayor sabiduría y madurez intelectual, trayendo una comprensión más rica y profunda de los asuntos de la vida en general. Espero que hayas disfrutado del vídeo, y ya que has llegado al final, comparte tus pensamientos y escribe "Sabiduría de acero" en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal si este contenido fue enriquecedor para tu vida. Dejo 2 vídeos aquí que también te podrían interesar. Nos vemos pronto.